corazón. And we speak to Y him. nosotros le hablamos a That's Él. why we pray. Por eso oramos. That's why we sing. Por eso We're cantamos. speaking to Le him. estamos hablando a Él. And that gathering Y is esa a crucial reunión part es crucial, es of una the parte church that God crucial has de la iglesia established. que Dios ha establecido. And then thirdly, Y en Paul talks tercer here lugar, about Pablo the habla church acerca as de a la iglesia pillar como and columna buttress y of sostén the de la truth. verdad. Some of our Algunos de Roman Catholic nuestros friends have tried to amigos say, well, católicos this should romanos han really read tratado a de decir pillar que and esto debería foundation of the truth. entenderse You como see, columna the y truth rests fundamento on de the la verdad. church. La verdad The church se is sostiene prior en and la the truth is iglesia. La secondary. iglesia es primero y la verdad es secundaria. There was a church before there was a New Había Testament. iglesia antes de que hubiera Nuevo Testamento. First glance, it's A primera vista maybe a decent pareciera apologetic un argument. It doesn't poco hold up. un argumento un poco decente, first pero place, this no se word doesn't really sostiene. mean foundation En primer here. lugar, sostén no significa fundamento, But much more importantly, wherever pero más the importante church es que exists, donde it exista la exists iglesia, because of the existe priority of the por la word. prioridad de la palabra. It exists because of the word Existe made porque la flesh. palabra It exists hecha, because por of la the word palabra that has hecha been carne, preached, por la and palabra que ha only then sido because of the predicada, word that is y written. solo entonces But por la it's the palabra word that escrita, creates pero the es la church, palabra la que not crea the la church that iglesia, creates the no la word. iglesia la que crea la palabra. Now, were we clapping Ahora for the word estamos, or for Rome estamos or aplaudiendo for... por la palabra o por Roma o por... It's okay. It's Está okay. bien, está bien. The church La is the iglesia place es el lugar where the truth is donde supported. la verdad That's se what this image sostiene o es says. sostenida. Esa es la idea de, The de church esta is the imagen. place where Es the el truth lugar is supported. donde la verdad es The pillar, sostenida. buttress, Es como pillar and una help of the columna o truth. sostén. Un The church is a sostén, place ayuda where de la the truth verdad. is taught and Es el lugar learned. donde la verdad se enseña y se So aprende. it's important the Es church be a importante que la family. iglesia It's sea una important that the familia church be a y que la gathering. iglesia sea But una it's also reunión, pero important that también the es church be the importante place que of sea truth, where truth is un growing. lugar de This is verdad, part of, donde I la think, the verdad reason está for the Lord's creciendo, y creo wisdom que esta saying es we la should razón gather por la que one Dios day dice in que debemos 7, reunirnos un día en because we 7, live in a world where we're porque surrounded by vivimos en un lies, mundo aren't we? rodeados de Lies, mentiras, lies coming mentiras, to us mentiras, all the mentiras time. por todo lado y en todo momento. And we need a place where Pero we can go and necesitamos un say, lugar donde podamos here's the decir, place of truth. aquí hay un lugar de Here's the verdad, place of love. aquí hay un lugar de amor, Here's the place of worship. aquí hay un lugar de And adoración here's the place of truth, y un lugar de where verdad, the real message donde el of God verdadero mensaje can de be Dios communicated. se puede dar a conocer, se puede comunicar. Paul in 1 Pablo Timothy en Primera de talks a Timoteo great habla deal mucho about acerca teaching and de doctrine, enseñar y la truth, doctrina y la verdad, and about the dangers y of sobre los errors and peligros del deception, error y los lies. engaños y las mentiras. It's clear Es that claro for que Paul para is Pablo truth is an la absolutely verdad es necessary absolutamente constituent part of what necesaria, the una parte church is. constituyente de lo que significa ser iglesia. And that's why we always have Y to por ask eso is, siempre debemos is my church preguntarnos, building ¿es me mi up in iglesia truth? me está edificando a mí en la verdad? That's what Paul says Por is eso Pablo necessary dice, es for us necesario as Christians. que It's como necessary cristianos, for Timothy's work as a para preacher. Timoteo como predicador. And so in 1 Timothy, Así the que en Primera de focus of the Timoteo, letter el is on enfoque de la carta ministerial es responsibility. la responsabilidad ministerial. But I've sometimes called Pero a 1 veces Timothy he llamado second Primera de Timoteo Ephesians, Segunda de Efesios, because Timothy is the porque minister to whom Paul Timoteo is writing in es el Ephesus. ministro de Éfeso al que Pablo le está And so, escribiendo. to sort of balance Y de 1 alguna Timothy, we manera, can also turn to balanceando Primera de Ephesians to see Timoteo, what podemos leer Paul también writes Efesios to para ver lo all que the Pablo Christians in the le escribe a Ephesian church. todos los cristianos en la iglesia And he de says to Éfeso. all of the Y lo que les dice Christians a in the todos Ephesian los church, efesios put on the full es armor que of se God. pongan la armadura de Dios, toda la armadura. It's not enough for the No minister es to be suficiente faithful. que el pastor sea fiel. The people have to be faithful. El pueblo debe ser fiel. It's not enough for the minister No es to preach. suficiente que el The pastor people have to predique. listen. El pueblo debe escuchar. Calvin famously Calvino defined the church dijo, as the place definió where la the iglesia gospel famosamente is como el lugar preached donde el evangelio and es heard. predicado y escuchado.
You can have a preaching station, Se puede tener un lugar de predicación como una but it's not a estación, church. pero eso no es una iglesia. In a preaching station, the En una gospel can be estación de preached, predicación se puede predicar but el it may not be evangelio, heard. pero no puede ser escuchado. That brings me, of course, Eso to me Amy Summer lleva, por McPherson. supuesto, Thank you. Sister Amy used to take a chair Ah. out on a street corner. a la hermana Amy, que solía And she sacar would una, stand up on the una, chair, una and she silla would close her a eyes una and raise her esquina hands to y heaven and se pray. subía en la And she silla said, y unía without sus fail, when she manos opened her y eyes, there'd be oraba. people standing around. Y sin fallar, cada vez que And abría she los ojos preached. había gente ahí y ella predicaba. La hermana Amy. It wasn't the church. No era iglesia, It was creative. era muy creativo. And I think there were people converted. Y creo que personas wasn't se the church. convirtieron ahí, pero no era The la church is iglesia. where the truth La is iglesia es donde se taught encuentra and donde la heard. verdad es enseñada And y just escuchada. as the ministers Y must así como los faithfully teach ministros it, deben enseñarla fielmente, la, la congregación debe oírla fielmente y abrazarla y recibirla. the church La must iglesia be debe founded on debe the estar truth. fundada sobre la And verdad. just as these three Y al images igual que that, estas tres Paul imágenes que presents, Pablo nos presenta, help us to see what the church nos ayudan a is, entender lo que es la iglesia, we can see también by vemos some reflection, I think, how a modo de churches are reflejo cómo tempted las iglesias se ven to depart tentadas a alejarse de the lo que el apostles apóstol picturing Pablo for us está in these pintando words. en estas palabras. What happens ¿Qué to a pasa church con that una ceases iglesia to be que a deja family? de ser familia? You know, there are Saben, false existen churches. iglesias I don't want to falsas. shock you. No quiero sorprenderlos. As you drive through Al Orlando manejar or you drive por through las your calles de hometown, Orlando you're going o to en see su various pueblo buildings se with the van, word van a church ver out in front. varios edificios que dicen iglesia al They're not all frente, churches. pero no todos son They're not all iglesias. churches the way No the todos son apostles iglesias describe como churches. Pablo las está describiendo. It is possible Es for posible churches to que las become iglesias false se vuelvan churches iglesias falsas where the gospel is not donde el preached at evangelio all. no está It's siendo also for predicado, churches to be pero corrupted también in pueden various ways. corromperse de varias maneras. What happens when a ¿Qué church pasa ceases cuando to la be iglesia a family? Well, I think as I look at things as a historian, deja de ser familia? when they're not Al ver las cosas como historiador, faithful as cuando no son families, fieles como they can familia, very easily become fácilmente se clubs. vuelven clubes. Now, a club can be a nice thing. Un club puede ser algo agradable. A club can have Un some of the club comforts of the puede family. tener algunas de las A comodidades de la club can familia. feel Puede sentirse comfortable and familiar, cómodo y maybe familiar, even welcoming. quizá incluso acogedor. But a club Pero is a un drop-in, club drop-out es un lugar, association. una asociación donde uno entra y sale. I can take it or leave it. Puedo dejarla o tomarla. I can go or stay away. Puedo ir o puedo I quedarme don't have much afuera. responsibility. No tengo ninguna responsabilidad. There are churches that become like that because Muchas people iglesias se han vuelto así porque don't las see them personas as no a las ven family, como where una there's familia a donde connection hay that must una constantly be conexión renewed and que affirmed debe and estarse experienced. renovando y afirmando y And churches experimentando like todo that el tiempo. or Y las clubs like that iglesias, become los very clubes ingrown. así, This is a place where I go to meet people like se me. convierten en un lugar donde voy a that's where I conocer feel gente como comfortable yo, with porque people es like ahí me. donde me siento cómodo, con gente como yo. I probably shouldn't feel Quizá comfortable no with debería people like me, sentirme cómodo con personas como yo, but maybe you know what I mean. pero ya saben lo que quiero decir. Is your church a club? ¿Es la iglesia un club? Is it ingrown? Is it full of people who don't Está have llena much de commitment, but personas que feel no tienen somewhat mucha comfortable with one comunión, another? pero que se sienten algo cómodos unos con otros. Clubs are just individuals that come together and then depart. Las iglesias a veces son como, los Families are clubes son individuals who are como stuck with one individuos que llegan y se van sin ningún apego, pero las What iglesias, happens las to personas están pegadas. gatherings for worship ¿Qué pasa con esas reuniones de adoración if they para become adorar corrupted? si se corrompen? If families can become Si las clubs, familias, si las iglesias se then pueden convertir gatherings en can clubes, las familias se pueden convertir en theaters. clubes, entonces estas reuniones se pueden convertir There are en settings. teatros. Listo, lo dije.
Now, Calvinists have a long history of being opposed to the Los theater. calvinistas se han opuesto al Maybe teatro more por mucho opposed than we tiempo, should have quizá been, más but de we lo could que debate that another deberíamos, time. pero ese es un But debate para otro churches must tiempo. never Pero become las iglesias no theaters. deben convertirse nunca en teatros. What are theaters? ¿Qué son los teatros? They are places where Son we come as lugares donde vamos individuals, como individuos, are entertained, somos entretenidos or have emotional o experiences tenemos experiencias of one sort emocionales or another, de uno u otro tipo and y feel that luego we've been part of a crowd, sentimos que hemos sido parte de una but they go multitud home just as much y an nos vamos individual as when we arrived. a la casa tan individuales como llegamos. We may sit in seats and go, wow, Quizá nos was sentamos that en ever asientos great? y decimos, wow, qué grandioso estuvo. But as Aristotle would have said, we've just had some kind of emotional Pero catharsis. solo hemos tenido una catarsis We emocional. haven't met the living God. No nos hemos encontrado con el Dios We viviente. haven't worshipped. No hemos adorado. We haven't gathered to No focus nos on hemos God. reunido para enfocarnos en Dios. We've gathered to focus Nos hemos on reunido para enfocarnos en mí You mismo. haven't focused on me. I Bueno, focused on me, ustedes and no you se enfocaron focused en on mí, you. ustedes se enfocaron en ustedes mismos y yo en mí. One of the besetting sins of our age, I think, Uno is de turning los church into pecados theater. más tristes de nuestro tiempo es convertir And la thinking iglesia we still en un have a teatro church. y pensar que todavía tenemos iglesia. This is where we have to ask, Es aquí donde is debemos the reading of the Word preguntarnos of God, si la lectura de la palabra de important Dios in es our gathering? importante en nuestra reunión or do we find that kind of boring, not o nos entertaining? parece aburrido y poco Is entretenido. prayer an important ¿Es part la of our oración gathering? parte importante de nuestra reunión Or have we concluded that's o kind of hemos boring? concluido que eso es aburrido? Do we choose our church because of its Escogemos music? nuestra iglesia por su música. See, I'm almost done, so I Ven, can ya be casi really termino, obnoxious. así que puedo ser bien molesto. Or do we choose our music O because of our elegimos God? nuestra música por causa de nuestro Dios. I'm not saying that No solves every digo issue. que I'm eso not saying resuelva that at todos all. los problemas, no estoy diciendo eso para nada. But I am Pero discouraged to hear certain sí me people say, desanima "That escuchar church a has las great personas que dicen, preaching. I would love to esa hear iglesia that tiene preaching, muy buena but the music predicación just y me isn't to encantaría my oírlo, taste." pero la música simplemente no me gusta. Have we made the church a theater? Hemos convertido la iglesia en un teatro. Then thirdly, Y en tercer lugar, the church which is la to be the iglesia que pillar and debería buttress of the ser columna y truth, sostén de la verdad. that's almost the image of a Es schoolhouse, casi isn't it? la imagen de una escuela. We don't want to turn the church simply into a schoolhouse, No but queremos que la iglesia sea a place where simplemente una truth is escuela, central, pero un lugar donde la verdad teaching es and learning central, take place that donde has at least some enseñar y similarities to aprender tiene schools. lugar, es algo parecido a las escuelas. But that dimension Pero of esa dimensión church de la can be iglesia se corrupted puede into becoming a corromper y temple. convertirse en un templo where literal donde pillars and literal los pilares y evoke a sostenes feeling of literales reverence evocan un sentimiento de reverencia that convinces people que they've had convence a la gente de que han spiritual tenido una experience. experiencia espiritual. Some years ago, I was reading Robert Hace algunos Dabney. años estaba leyendo a allowed to Robert quote Dabney. No se Robert Dabney supone que lo anymore. citemos más He's been canceled. porque ha sido cancelado. And Robert Dabney Robert was a Dabney sinner, era unlike un the other authors pecador, that a we read. diferencia de los otros autores que leemos. But this Pero thing esto that Robert Dabney que said dijo Robert is Dabney profoundly true. es He profundamente said, verdad. Many Muchos, dijo, many muchos, souls muchas almas are in hell están en el infierno hoy because they could not porque no distinguish supieron animal distinguir feelings los sentimientos from animales genuine spiritual de religious feelings. los sentimientos verdaderamente, If you go genuinamente into a beautiful espirituales. church building with Si uno stained glass entra a una windows iglesia and hermosa hear beautiful music, con lindos vitrales y and linda you have a música deep y reverence tienes settle on your soul, una gran reverencia sobre tu alma, you may be in a church, quizá estés en una but iglesia, you may be in a temple, pero puede que estés en un templo which is not a church at all. que no es para nada una iglesia.
Si el sentimiento de reverencia que te satisface se deriva de las ropas que usan los clérigos y el color de los vitrales, entonces posiblemente estás en un templo y no en una iglesia, o al menos tu corazón está buscando un templo y no una iglesia. Ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos escuchando al apóstol? ¿Estamos persiguiendo esas cosas necesarias que conforman a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Es el lugar donde nos reunimos en amor con la familia. Es el lugar donde nos reunimos en fe para adorar junto con su pueblo. Es el lugar donde anhelamos ser instruidos y crecer en la verdad. ¿Es eso lo que estamos buscando? ¿Es eso lo que anhelamos? ¿Es eso lo que perseguimos? ¿Es eso lo que nos incomoda hasta que lo encontremos? Ahora, no todos los lugares en Estados Unidos tienen una iglesia perfecta. ¿Están listos? No todos los lugares de Estados Unidos han tenido colonizadores holandeses. A veces necesitamos encontrar lo mejor que haya en el lugar donde vivimos. Pero ¿estamos comprometidos con que debemos ser parte de una verdadera iglesia en algún lugar? ¿Y estamos comprometidos a encontrar la mejor iglesia que mejor honra a Cristo posible? Me fascina, me sorprende la manera en que Pablo resume la fe, la verdad, resume lo que él llama la piedad aquí en 1 de Timoteo 3. La palabra traducida como piedad es un poco difícil de traducir. Suena es más profundo que lo que entendemos como piedad normalmente. Es religión genuina e incluye la piedad, pero incluye también la verdad. ¿Y cómo resume Pablo esa piedad, esa religión genuina, esa verdad piadosa para nosotros? Muchos comentadores piensan que está citando un poema aquí que se utilizaba en la iglesia. Aquí está una confesión temprana de las iglesias. Algunos creen que hasta era un himno. Pero dado que Pablo es cantante de salmos, solo estoy viendo si están poniendo atención. Vean este poema, esta confesión. Debo confesar que la leí muchas veces antes de prepararme para este mensaje y no logré entenderla. Quizás porque estoy viejo y la poesía, pero esta vez me he dado cuenta de lo maravilloso que es. Él fue manifestado en la carne. Se trata de Jesús, por supuesto, de nuestro Salvador. Y da una expresión profunda de quién Él es y lo que ha hecho y lo que significa para nosotros. Fue manifestado en la carne, se encarnó por nosotros. Fue vindicado en el Espíritu. Vindicado en el Espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado, pero ya lo había llenado en su bautismo y lo sostuvo todo el camino. Fue contemplado por ángeles. Creo que se refiere particularmente a la resurrección. ¿Quién fue el primero que lo vio en la resurrección? Fueron ángeles. Este es el misterio de la piedad, la verdadera religión, enfocarse en Cristo Jesús, manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles y luego proclamado entre las naciones.
La verdad debe ser llevada lejos, debe ser dada a conocer. Y fue creído en el mundo. ¿No es glorioso? No solo hizo toda la obra de salvación, no solo fue predicado por todas partes, sino que fue creído. Esto es de tanto ánimo. Qué verdadera religión tan gloriosa. Y es solo a la luz de su obra salvadora, unida a la predicación y a la fe, que es recibido arriba en gloria. Pudo haber dicho que fue recibido en gloria justo después de ser contemplado por ángeles, pero esta confesión sabia vacila al decir esto, porque quiere que sepamos que la glorificación de nuestro Cristo es, por supuesto, en primer lugar en su obra, pero también en el que ha sido proclamado y creído. Me encanta cuando Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el primer capítulo, les dice que Cristo va a volver para ser glorificado en sus santos. ¿No es sorprendente esto? Nosotros vamos a glorificarlo a Él. ¿No es que Él vuelve para glorificarnos a nosotros? Bueno, las dos cosas serán cierto, pero una parte constituyente de la gloria de Cristo es el hecho de que tiene una iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Quieren permanecer firmes para Cristo? No tienen que contestar, es una pregunta retórica. ¿Quieren permanecer firmes para Cristo? Deben permanecer firmes en una iglesia, en la iglesia. No pueden hacerlo solos. Deben permanecer firmes en la iglesia, que es la familia de Dios, la reunión de Dios, la escuela de Dios, para poder experimentar toda esa bendición de estar cada vez más cerca de Cristo y ser parte de su gloria. Oremos juntos. Oh Señor, cuán sorprendidos estamos de que tú te hayas preocupado tanto por nosotros, que nos has dado a tu propio Hijo para ser nuestro Salvador y nos has llamado a ser su cuerpo en la iglesia. No podemos entender plenamente lo que esto significa en toda su profundidad, pero escuchamos tu llamado y te pedimos que nos ayudes a ser fieles, partes fieles de la iglesia. Ayuda a nuestras iglesias a ser fieles. Bendice a nuestros ministros y ancianos y diáconos para que puedan llevar a cabo fielmente la obra que Cristo les ha dado. Y bendícenos a todos como miembros de la Iglesia de Cristo, para que podamos ser fieles, amorosos en la familia, que creemos juntos con la reunión y aprendiendo en la enseñanza para que Cristo sea glorificado en nosotros y para que la multiforme sabiduría de Dios ahora mismo sea dada a conocer al mundo. Óyenos, Señor, y ayúdanos más allá de lo que podamos empezar a pedirte, oh Señor, porque pedimos en el nombre de Jesús. Amén.